La mente humana ha sido, es y será un misterio al menos durante unos 2000 años y lo seguirá siendo por lo menos unos cuantos siglos. A día de hoy no comprendemos del todo cómo funciona la mente humana. No sabemos qué es lo que causa eso que llamamos conciencia. No sabemos qué es lo que causa todos los procesos que tienen lugar en el cuerpo. Por qué algunos son involuntarios, por qué otros son voluntarios. Sí, tenemos ciertas nociones, obviamente, dentro del mundo de la neurología, de la neurociencia, de la medicina, pero no somos capaces de explicar al 100% qué son los procesos que llevan a que tengamos aquello que llamamos mente. Así que hoy nuestro compañero Juan Alberto va a hablaros de ciertas concepciones, ciertas formas que tienen los filósofos de ver el tema de la mente, que se centran dentro de una corriente materialista. ¿Qué es esto? Es decir, son visiones de la mente humana que están ligadas justamente a la materia, que dicen que la mente es algo que surge pura, simple y llanamente de la materia, de lo material, de lo que está en este mundo real. Estas visiones se enfrentan a las visiones dualistas, visiones que piensan que hay una parte supraterrenal, el alma o cosas del estilo que se meten dentro del cuerpo y es lo que generan lo que llamamos mente, pero sin embargo, nuestro compañero hoy va a tratar las partes que a día de hoy más siguen siendo defendidas, que son las que corresponden a la vertiente materialista. Así que vamos con el vídeo de Juan Alberto. Vamos a hablar de dos posturas diferentes acerca de la naturaleza de lo mental que caen bajo la descripción de materialistas. Veremos cuáles son las limitaciones que tiene. La descripción de materialista, una postura acerca de la mente, se puede dar en diferentes posturas. Estas son solo dos ejemplos. Comenzaremos con la más básica, que es el monismo materialista. Para el materialista, según esta postura, diríamos que lo mental corresponde a lo material, a lo físico. Es decir, lo mental correspondería al cerebro. La naturaleza de lo mental sería lo material. De esta forma, podríamos decir que los procesos neurológicos del cerebro son procesos mentales y los procesos mentales son procesos neurológicos. El cerebro y la mente son la misma cosa, por tanto. Esta tesis se llama la tesis de la identidad psicofísica, ya que establece una relación de identidad entre lo psicológico y lo físico. A pesar de referirse a ambos con dos nombres distintos, para esta postura se estarían refiriendo a la misma cosa. De acuerdo con esta tesis, podríamos decir también que una creencia es un determinado tipo de estado neurológico. Esto nos da una visión simplificada de lo mental y nos permite pensar que el avance en la ciencia y el estudio empírico del cerebro nos llevará a respuestas acerca de la naturaleza de lo mental. Algo que podemos decir en contra de esta postura es que la reducción de la naturaleza de la mente a lo neurológico deja sin explicar algunas características de lo mental. Por ejemplo, podemos decir que una característica de lo mental es lo intencional, es decir, siempre que pensamos en algo, siempre que tenemos un estado mental, es un estado mental acerca de algo. Siempre pensamos algo, hay un contenido. Esta es una característica de lo mental. Y no obstante, la intención, esta intencionalidad mental, no es una característica que veamos en lo neurológico, que podamos ver reflejada de la misma manera. Por tanto, tendríamos una característica que define a lo mental, pero que no define lo neurológico, lo cual nos deja con dificultades para establecer una identidad estricta. La segunda postura que podemos ver es el funcionalismo. Para el funcionalista, lo que llamamos mente o lo mental son procesos con una función. Un deseo o una creencia serían procesos mentales que cumplen una función, son funciones. Se trata de una relación que hay entre un estado mental y otro. Por tanto, la mente es una estructura funcional que procesa información. Esta parte puede ser compatible con una visión de la mente no materialista. Es decir, hacemos esta postura materialista cuando decimos que lo funcional se implementa de forma física, pero no tiene por qué ir unida la funcionalidad, el funcionalismo con el materialismo, aunque en la actualidad el funcionalismo se da mayormente de forma materialista. Ahora podríamos preguntarnos si entonces para el funcionalista lo funcional es lo neurológico.
De aquí se deriva algo interesante en esta postura, y es que para el funcionalista sí, lo neurológico es lo funcional, pero en el caso de los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier otro tipo de mecanismo que cumpla las mismas funciones que la mente, podríamos decir que está pensando. Es decir, lo mental no tiene por qué darse en lo neurológico, sino que lo único que necesita es la función. Contra este argumento es conocida la crítica de Searle de la habitación china. Este es un argumento contra el funcionalismo y contra lo que se deriva de esta postura, que es la posibilidad de considerar que una máquina piense. Para Searle, como decíamos antes, los pensamientos siempre son sobre algo, tienen una intencionalidad. Y para que un pensamiento sea sobre algo, tenga un contenido, tenemos que hablar de un significado, que hace que el pensamiento sea uno u otro, que podamos distinguirlo. Es decir, no podemos definir lo mental en base a formas que cumplen una función, que pueden ser sustituidas por algoritmos u otro tipo de mecanismos que cumplen la misma función. Esto Searle lo ilustra mediante una situación imaginaria en la que estamos en una habitación encerrados con unas cestas de símbolos chinos y unas reglas en castellano para manipularlos. Imaginemos entonces que en la habitación van entrando símbolos chinos y con las reglas tenemos que devolver otros símbolos en función de los primeros. Podemos suponer que esto que entra son preguntas y lo que estoy devolviendo manipulando signos son respuestas. Incluso podemos imaginarnos a alguien muy bueno manipulando signos. El que está fuera introduciendo preguntas en forma de símbolos chinos en la habitación y recibe respuestas, diría que la habitación sabe chino. Sin embargo, el que está dentro manipulando los signos no sabe nada de chino y nada va a aprender de esa manera. Estaríamos cumpliendo simplemente un programa formal como si fuéramos un computador. Si estas reglas no hacen comprender el chino y saber chino, tampoco lo hacen en un ordenador. Todo lo que tiene el computador son formas para manipular símbolos. Dicho de otro modo, el computador, que cumple la misma función que un hablante chino, tiene una capacidad de sintaxis, pero no de semántica. Tiene unas reglas, pero no una comprensión de ellas. Solo manipula símbolos de acuerdo a un programa sin significar nada de ellos. Estas son dos tesis que comprenderíamos como materialistas, aunque hay muchas otras que pueden también darse de otra forma. Libros como La mente humana de David Pineda o Filosofía de la mente de Carlos Moya son buenas recopilaciones de las posturas acerca de la cuestión por la naturaleza de la mente, un problema que todavía hoy no deja de tener dificultades.